Si estás pensando en ver los capítulos 2 y 3 de Monarch: Legacy of Monsters, primero tienes que entender algo. Esta no es solo una historia de monstruos, es una historia sobre decisiones, sobre lo que ocultamos y sobre las consecuencias que nos persiguen, incluso cuando creemos haber escapado, porque detrás de cada titán hay algo mucho más humano. En este video no solo te voy a contar lo que ocurre en estos episodios, te voy a mostrar el mensaje que esconden, las reflexiones que dejan y lo que quizá pueden enseñarte en tu propia vida. Así que sigamos. Si el capítulo 2 de Monarch: Legacy of Monsters se ve como una historia de monstruos, entonces se pierde lo más importante, porque en el fondo no trata sobre titanes, trata sobre decisiones y sobre el peso de vivir con ellas. Hay algo profundamente inquietante en este episodio, y no es el titán, es la sensación constante de que todo lo que está ocurriendo ya estaba destinado a pasar, como si cada error del pasado estuviera regresando, no para ser corregido, sino para cobrar su precio, porque lo primero que debemos entender es que nadie en esta historia es inocente. Kate se culpa, Hiroshi se culpa, Tim duda, Keiko carga con su pasado y Lee simplemente sigue adelante como si ya hubiera aceptado que el sacrificio es inevitable. Pero ahí está la clave, no es que no tengan opciones, es que todas duelen. El capítulo nos muestra dos líneas temporales, el pasado en Chile y el presente en el mar, y aunque parecen separadas, en realidad son un espejo. En 1957, Keiko y su equipo ignoran advertencias, se quedan donde no deben, investigan lo que no comprenden y en el presente están enfrentando las consecuencias de ese mismo impulso humano, la necesidad de saber incluso cuando no deberíamos, porque el conocimiento no siempre salva, a veces solo acelera lo inevitable. El pueblo chileno es quizás uno de los elementos más simbólicos del episodio. No es solo una comunidad aislada, es una advertencia viva. Ellos no ven a los titanes como enemigos, los ven como dioses, y eso cambia todo. Mientras la ciencia intenta explicar, ellos intentan respetar. Mientras unos buscan controlar, otros buscan sobrevivir, pero el problema es que la humanidad moderna ya no sabe hacer eso, no sabe convivir con lo desconocido, solo sabe dominarlo o destruirlo. Y ahí empieza el conflicto real, porque cuando ves al titán avanzar hacia los barcos, no estás viendo solo un monstruo, estás viendo una fuerza de la naturaleza que no distingue entre culpables e inocentes, y eso es lo aterrador. No hay moral, no hay justicia, no hay negociación, solo consecuencias. Pero lo más interesante es que la solución nunca vino de la fuerza. El dron falla, la tecnología falla y el control humano falla. Y el único que logra desviar al titán es un accidente, un error, un acto desesperado en un pasillo oscuro, el escarabajo. En ese momento lo cambia todo, porque demuestra algo brutal. La humanidad no controla este mundo, solo reacciona a él. Intentaron crear una señal perfecta y fracasaron, pero una criatura herida, actuando por instinto, logró lo que ellos no pudieron. Y eso es incómodo, porque nos obliga a aceptar que en este universo los humanos no están en la cima. Kate representa otra capa importante de la historia, la culpa, esa sensación de que todo es su responsabilidad, incluso cuando no lo es completamente. Y eso es algo muy humano. Cuando algo sale mal, buscamos un culpable, y muchas veces ese culpable somos nosotros mismos. Pero hay una diferencia entre responsabilidad y peso emocional.
Kate no solo quiere arreglar las cosas, quiere castigarse. Por eso decide enfrentarse al escarabajo, por eso deja de huir. No porque sea la mejor decisión, sino porque siente que lo merece. Y aquí es donde el capítulo se vuelve más profundo, porque plantea una pregunta silenciosa. ¿Realmente buscamos salvar el mundo o redimirnos a nosotros mismos? Luego está Lee y su decisión final: tomar la lancha, alejar al escarabajo, atraer al titán. Es un acto heroico, sí, pero también es algo más. Es alguien que ya no está tratando de ganar, solo está tratando de evitar perderlo todo. Lee entiende algo que los demás aún no. No puedes derrotar a estas criaturas, solo puedes intentar sobrevivir a ellas. Y aún así, incluso su sacrificio no es una solución definitiva, porque cuando el titán se aleja, descubrimos la verdad más inquietante del episodio. No era uno, eran cientos. Ese último momento cambia completamente la perspectiva. El escarabajo no era una amenaza aislada, era solo una parte de algo mucho más grande. Y eso redefine todo, porque significa que lo que están enfrentando no es un enemigo, es un sistema, un ecosistema, algo que existe desde mucho antes que ellos y que seguirá existiendo mucho después. Y entonces volvemos al pasado, a la aldea, al ritual, a ese símbolo en la frente, dos círculos entrelazados. Ese símbolo no es solo religioso, es una idea, conexión. Todo está conectado: los titanes, las criaturas, la tierra, el mar y los humanos, aunque no quieran aceptarlo. Pero aquí está la tragedia: la humanidad olvidó cómo encajar en ese sistema. Ya no escucha, ya no respeta, ya no observa, solo interviene. Y por eso cada intento de controlar termina en desastre, porque no estamos rompiendo el equilibrio, estamos ignorando que nunca lo entendimos. El capítulo 2 no trata sobre un ataque ni sobre una misión, trata sobre una advertencia, una que viene del pasado, una que nadie quiso escuchar y que ahora es imposible ignorar, porque al final los monstruos no están llegando, siempre estuvieron ahí, esperando, observando, y cada error humano solo los acerca un poco más. Y quizás la pregunta más importante no es cómo detenerlos, sino ¿qué pasa cuando entendemos que nunca debimos hacerlo? Pero si el capítulo 2 era una advertencia, el capítulo 3 es la consecuencia emocional de haberla ignorado. Porque aquí ya no estamos viendo solo decisiones, estamos viendo lo que dejan atrás, las grietas, los silencios, las verdades que nadie quiso decir a tiempo. El Titán X aparece como una fuerza casi divina, pero lo verdaderamente devastador no es su poder, sino lo que despierta en los humanos: miedo, culpa y sobre todo verdad. Porque mientras el mundo intenta ocultarlo, controlarlo o redirigirlo, los personajes empiezan a enfrentar algo mucho más difícil: ellos mismos. Keiko ya no es solo una científica, es una mujer atrapada entre lo que siente y lo que debe hacer, entre el amor y la lealtad, entre el pasado y las consecuencias. Y lo más duro es que no hay una decisión correcta, porque amar a Lee significa traicionar a Billy, pero ignorarlo significa traicionarse a sí misma. Y ahí está el verdadero conflicto, no en los monstruos, sino en lo que somos capaces de romper cuando no sabemos qué elegir. La cabaña en Chile no es solo un refugio, es un punto de quiebre, un lugar donde todo lo reprimido finalmente sale a la superficie, donde las palabras ya no bastan y el silencio se vuelve imposible. Ese beso no es solo un error, es una verdad que llegó demasiado tarde, y eso es lo que lo hace tan doloroso, porque hay amores que no fracasan,
simplemente nacen en el momento equivocado. Mientras tanto, en el presente, Kate carga con un peso similar, la culpa de haber liberado algo que no puede controlar, pero más allá de eso, el miedo de convertirse en la causa de otra tragedia. Y aquí la serie vuelve a hacer algo brillante, conecta generaciones, porque los errores del pasado no desaparecen, se heredan, se repiten, se transforman. Hiroshi es la prueba viva de eso, un hijo que creció sintiéndose abandonado por alguien que eligió los monstruos antes que a él, y ahora ve cómo la historia se repite, cómo Keiko toma el mismo camino, cómo el ciclo continúa, y entonces entendemos algo devastador. Los titanes no son lo único que deja huella, las decisiones humanas también. Apex Cybernetics representa otra cara del problema, la más fría, la más real, lo que no actúa por miedo ni por culpa, sino por interés. Porque mientras unos intentan sobrevivir, otros ya están pensando en cómo sacar provecho. Y eso es quizás lo más inquietante de todo, que incluso frente a algo que debería unirnos, la humanidad sigue dividiéndose. Siguen existiendo bandos, secretos, manipulación, porque al final el verdadero peligro no es el titán, es lo que los humanos están dispuestos a hacer con él. Y cuando el prototipo es robado, todo cambia, porque ya no se trata de evitar el desastre, se trata de quién lo controla o quién se beneficia de él. Pero entre todo ese caos hay algo más silencioso, más íntimo, más humano. La carta, ese momento donde Keiko decide ponerle fin a algo que nunca pudo ser, no porque no fuera real, sino porque era demasiado real. Y a veces eso es lo más doloroso, elegir lo correcto sobre lo que se siente correcto, elegir no destruir a alguien más, aunque eso signifique destruir una parte de ti. Y ahí es donde el capítulo golpea más fuerte, porque nos recuerda que no todas las historias de amor terminan mal. Algunas simplemente terminan, porque hay cosas que no se pueden arreglar sin romper algo más importante. Y mientras Lee se queda solo con una botella y un recuerdo, entendemos que no todos los sacrificios salvan el mundo. Algunos solo te dejan vacío. Y entonces todo encaja. Los titanes, las decisiones, las mentiras, los silencios, todo forma parte de lo mismo. Un sistema donde cada acción tiene un eco, donde nada desaparece realmente, donde todo eventualmente regresa. Y quizás por eso este capítulo no trata sobre monstruos, ni siquiera sobre el fin del mundo. Trata sobre algo mucho más cercano, más incómodo, más real. Trata sobre lo que pasa cuando entiendes que no puedes cambiar el pasado, pero tampoco puedes escapar de él. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si este video te hizo pensar, te invito a dejar tu like y suscribirte para seguir trayendo contenido adicional sobre series y películas. Ya sabes que en los comentarios puedes dejar tus sugerencias para próximos videos. Siempre estoy leyendo lo que proponen porque esta conversación también la construimos juntos. Yo soy de Yorko y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, chao.